A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Qué efectos adversos ha tenido la pandemia en la educación? ¿Es posible que toda una generación haya perdido la oportunidad de aprender bien? Según Manfred Spitzer de la Universidad ULM de Alemania, se han encontrado efectos en el impacto que el COVID ha tenido en las escuelas que son muy perjudiciales. Y es que a pesar de lo positivo de la virtualidad, también se han generado daños. La inactividad física ha pasado factura en nuestros niños y adolescentes, generando obesidad y posibles daños cardiovasculares. También los efectos en la salud visual. Hay un gran número de incremento de miopía por mirar objetos de cerca continuamente. También los problemas de la salud mental se han hecho muy evidentes. Se observa cada vez un mayor índice de depresión, de ansiedad y también alteraciones en el sueño. Estos efectos también están relacionados con el distanciamiento social y la sensación de soledad que tienen los estudiantes. Dos grandes efectos, además, es la pérdida de la educación. Un gran número de nuestros niños ha tenido que dejar las instituciones educativas, pasando una gran factura, lo que implica la deserción escolar. También se ha evidenciado vulneración en sus derechos, trabajo infantil y violencia intrafamiliar. Y uno que va a tener un impacto tanto a corto como a largo plazo. Los requisitos educativos más bajos que se han impuesto producto de la virtualidad han generado efectos obviamente en las calificaciones, y a largo plazo tendrá o pasará la factura en lo vinculado con la empleabilidad y el éxito personal. En esta serie de programas de Psicolife, Volver a la escuela, a recuperar el tiempo perdido, queremos hacer un análisis de todos estos impactos, pero además queremos darles a ustedes, padres y educadores, herramientas para que podamos enfrentar este regreso a clase de nuestros hijos de la mejor manera posible. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos de Psicolife. Para mí, como siempre, es un gusto compartir con ustedes semana a semana estos temas que son tan importantes para las familias, para los niños y para el desarrollo en general de las personas. Y bueno, como ustedes veían en la introducción, estamos empezando nuevamente a retomar las clases de forma presencial. Prácticamente después de 2 años en que nuestros niños y muchos de nuestros adolescentes también dejaron de asistir a las clases presenciales, ahora se están reincorporando nuevamente. Para muchos de ellos es su primera experiencia en la escuela, su primera experiencia en el colegio. Para todos es reencontrarse nuevamente con sus compañeros, reencontrarse con sus maestros, conocer a muchos de ellos y retomar de alguna manera esta forma de educación que otra vez están reaprendiendo a hacerla. Y bueno, ¿qué impacto ha tenido en los niños, sobre todo en la etapa escolar, este distanciamiento de las aulas durante tanto tiempo? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para poder acompañarles en este nuevo proceso? Definitivamente son preguntas que a todos nos preocupa, que muchos padres estarán indagando qué podemos hacer frente a eso. Y para eso, en este día, en Psicolife, tenemos a una invitada que es nuestra experta en este tema. Ella es Mariuxi Cadena, ella es psicóloga educativa, tiene una vasta experiencia en el trabajo con niños, con adolescentes en el ámbito educativo, y hoy le hemos invitado justamente para que con ella podamos ir despejando aquellas dudas que ustedes nos han ido comentando, y por eso hemos decidido hacer este programa. Mariuxi, qué bueno tenerte aquí con nosotros, bienvenida, gracias por estar en Psicolife nuevamente. Gracias, Eli, por la invitación, como siempre es un gusto poder colaborar y ahora en base a nuestra experiencia ya después de esta pandemia que estamos pasando. Sí, así es. Y bueno, habías estado ya con nosotros hablando de otros temas diferentes y ahora enfocándonos ya en el ámbito educativo. ¿Cómo fue para los niños, para los escolares en general, vivir todo este proceso de la pandemia en la educación y ahora
no post-pandemia, pero sí post-encierro y reencontrarse nuevamente en las aulas? Claro, a ver, hemos pasado varias fases, ¿no? Varias etapas. Para todos fue muy complicado. El papel del docente, yo que estoy dentro de la institución, fue un riesgo muy grande. Se sobrecargó de trabajo y por ende el niño quedó en un limbo, el estudiante, porque en un inicio nadie sabía cómo manejar la virtualidad que tanto se hablaba, porque ya había plataformas, pero no se había puesto en práctica todo lo que es del ámbito virtual. Entonces, cuando recién empezó la pandemia, para todos fue una confusión. Fue poner en marcha de forma rápida varias técnicas, fue poner en capacitación a las personas que iban a estar al mando, y a mis alumnos fue la época más caótica. Los niños sufrieron mucho, los estudiantes en sí en general. El encierro afectó a las familias como tal. Hubo mucha desmotivación, mucho estrés. Y luego la siguiente fase fue ya la pandemia como tal, año lectivo 2020-2021, donde ya estábamos más estables, donde ya sabíamos el panorama que íbamos a ir, y la virtualidad ya se dio de forma más estable, con una jornada reducida, porque obviamente a un niño, a un adolescente, no puedes tenerle muchas horas frente a un computador, y es más porque no sabes lo que pasa en el otro lado de la pantalla. Así de simple. Los docentes pueden ser maravillosos o hacer un millón de técnicas, pero el otro lado no sabemos. Entonces, esta segunda fase fue una fase donde nos hemos quedado como en stand-by, donde se han dado los procesos, donde se ha tratado de dar la continuidad educativa, pero no se logró. Si bien se compactó el currículo tal como se lo anunció, compactar quiere decir que se dio el contenido más necesario. Al momento de dar, pues se priorizó para que el estudiante solo pueda, no se les llene de tanto, y pueda absorber o pueda tener en él lo más necesario. Tercera fase, que es la que estamos ahorita. Llega un replanteamiento del 2021-2022, donde se nos propone ser híbridos, donde ya se viene la presencialidad y otros de forma en casa virtuales. Y ahí viene otro reto, porque el niño ya quiere venir. Nuestros alumnos ya querían estar acá, pero todavía hay una pandemia. Todavía hay papás con miedo. Y aquí vamos a ir al tema, ¿no? ¿Qué pasa en el otro lado? Porque si bien como instituciones nos preparamos con protocolos, con todo, pero ¿qué pasa al otro lado? ¿Y cuál es el área que nosotros tenemos que ayudar a que las dos enlaces, la comunidad educativa versus la familia? Ahora, cuando tú mencionas estos 3 momentos, ¿verdad? Dentro de esta pandemia que hemos vivido, que son prácticamente 3 años escolares también que los chicos han tenido que atravesar, definitivamente los chicos que han venido ahora ya no son los chicos que estaban antes, no son los niños que teníamos en el 2020 cuando salieron producto de la pandemia. ¿Podríamos dividir, es posible hacer esta división como en 2 grupos? En un grupo en donde hablemos de estos niños que empezaban la escolaridad, qué pasó con ellos, cómo han vivenciado este momento, y este otro grupo de estudiantes, en cambio, que ya fueron estudiantes presenciales, que tuvieron que atravesar la pandemia, y cómo llegan ahora, cómo están esos contenidos en ellos, ¿no? Asimilados, cómo se ha dado esa calidad de aprendizaje en ellos, y qué están enfrentando ahora los maestros. Claro, a ver, tenemos el primer grupo, como decía Eli, el grupo que se quedó en casa, se quedó frustrado. Y creo que todos, yo estoy hablando de mi experiencia en el ámbito de institución, nos dijeron un día van a volver. Fue un día jueves, exactamente me acuerdo, que se declaró la emergencia, fue un caos, fue un choque muy grande para nuestros alumnos porque les dijimos llévense sus cositas, sus maletitas, pero vamos a volver en 15 días. Claro. Esa era la primera que sabíamos. Y en eso no volvimos. Todo el mundo tenía miedo, nuestras maestras volvieron, llorando, veían las cosas de sus alumnos lloraban en casa, porque no pudieron despedirse. Hubo una promoción que se quedó, que tenía que pasar al colegio y tenía que despedirse, no pudo despedirse, compañeros que se fueron. Para nosotros fue un impacto emocional muy grande. A veces dicen, no, la escuela es solo el aprendizaje, el contenido. No, nosotros somos la contención emocional de los alumnos. Y jugamos un papel muy importante. Esos alumnos, muchos de ellos ya pasaron a otra etapa y no los volvimos a ver. Para nosotros fue un golpe muy duro.
Sin embargo, acogimos a otros que se pasaban a nuestra virtualidad porque estaba bien estructurada nuestra virtualidad. Y en general, todos los alumnos que tuvieron, pues se adaptaron. Ahora, llegan actualmente, que ya llegaron a las instituciones, solo quieren llegar a jugar. O sea, contenidos y eso no en este momento. Le voy a ser sincera, y a todos los papás, el papá quiere ya trabajar, quiere salir, y el niño quiere jugar, quiere socializar, quiere ya no estar frente al computador, no quiere tantas tareas. Ajá. Lo que quiere es volver a respirar, y ahora sí, con nuevas medidas, porque la mascarilla es algo que ya tenemos con nosotros, el alcohol y todo, pero es interesante cómo llegan y es mi escuela, mi colegio. Las dos fases son muy interesantes, la una de una despedida muy nostálgica, pero la siguiente fase ahora, que es nuestro reto, es poder ahora a los chicos también mantenerles tranquilos, porque como vinieron de casas de una forma de encierro, tenemos a todos corriendo, a todos jugando, a todos, y obviamente tenemos que también tranquilizar y dar los niveles para que ellos en casa también tengan su propio control, porque si no vamos a mandar a casa y todo el mundo va a estar, ¿qué pasó? ¿No? Y lo que acabas de mencionar con este grupo de niños que ya tenían su experiencia escolar y que ahora están retomando esa experiencia, es interesante porque es como poner en una balanza, ¿no es cierto? Necesitamos los contenidos, tú decías hace un momentito, el currículum se redujo al máximo, eran los contenidos mínimos y no todos lograron aprender realmente, pero es esta otra parte que es fundamental en el desarrollo de la persona como tal, el aspecto emocional, la vinculación con los demás, y cómo nivelamos esa balanza. Ese es el reto actual. Perfecto, Eli. Yo realmente me encanta la educación. El ser psicóloga educativa no solo es ser psicóloga, sino también meter un poco la docencia, porque ahí está realmente donde todos los días está el rol más importante. Actualmente nosotros lo que tratamos, y creo que en sí todas las instituciones estamos, es sí de nivelar un poco los conocimientos, no le voy a negar, porque estamos atrasados, 2 años separaron, y nunca va a ser la educación virtual como la presencial, jamás, ni en los pequeños ni en los grandes, esto es algo que se empata, pero nosotros sí, y el Ministerio de Educación ha puesto un realce en lo que es la socialización, en tratar de que el niño vuelva a conversar, a tener confianza, a que deje el miedo, porque los adultos estamos con miedo. ¿Quiénes son los primeros? Claro. Padres. Porque ¿por qué todavía se mantiene el aula híbrida? ¿Por qué todavía no nos hacen retornar a todos? Todavía es el miedo. Entonces, primero, y tratar de trabajar al aire libre. Actividades hay, otras tendrán que ser en el aula, y todavía tenemos que priorizar el currículo. No podemos a mitad de año decir, bueno, ya pasó todo y ingresemos con aquellos conocimientos que no se dieron. No. Tenemos que ir primero dando al niño, al chico, al estudiante, estabilidad emocional, física, porque si usted le pone a saltar, se olvidaron, se pone a hacer la cuerda, se olvidaron. Claro, en la casa no se manejan esas habilidades y destrezas que el colegio la desarrolla. Además, ni siquiera hay los espacios muchas veces, ¿no? Exactamente. Entonces, primero tenemos que hacer esa contención emocional, estabilizarle físicamente, estabilizar al grupo entero de la emoción que tienen o del miedo que vinieron. Con esas herramientas, el docente puede empezar a jugar y a sacar ya al grupo en lo que es contenidos. Pero este es el segundo trimestre. Entonces nos queda apenas 5 meses para trabajar muchas áreas. Entonces yo creo que más bien, y cada unidad educativa debe dirigirse a que el niño salga alimentado bien el corazón y después la cabeza. Siempre va a ser eso. Hablábamos también, hemos hablado de este grupo de niños ya escolarizados. ¿Qué pasa con estos pequeñitos, con estos niñitos que estaban empezando, por ejemplo, su escolaridad, tenían 4 años, 5 años y también se cortó en ellos todo ese proceso? Y los nuevos, que son niños también de 3, 4, 5 años que de alguna manera se están vinculando ya al sistema educativo. ¿Cómo trabajar con ellos en donde todo es nuevo, ¿no? Porque ni siquiera tuvieron la oportunidad, como en años previos, antes de la pandemia, y recorrer la nueva institución educativa, conocer a las maestras, hacer esas semanas de adaptación que eran propias de ellos, pero no tuvieron eso. ¿Qué hacer con ellos? ¿O cómo están viviendo primero ellos este proceso? A ver, con los niños pequeños es más sencillo. Siempre voy a decir, las esponjitas pequeñas son maravillosas. Ese cerebro es magnífico. Y todas las psicólogas sabemos, y por eso dirigimos a las docentes, porque nosotros somos ese DS importante. El niño pequeño lo que quiso llegar
es a jugar. Entonces, en base al juego y el juego lúdico, siempre se nos dicen a nosotros, hasta los 5 o 6 años, todo proceso de aprendizaje, ¿qué es? Lúdico. Entonces, si yo manejo de esa forma lúdica, obviamente el niño sí tiene que hacer, no un proceso de adaptación como antes, pero sí tiene que reconocer dónde está, conocer a sus amigos de forma presencial para ver si era el mismo compañero que era flaquito, acá es gordito, cómo es su profe, porque las profes son las esencias de ellos. Entonces, se está viviendo un momento muy interesante, un momento en el que el niño sí abraza, y por más de que tratemos de ponerles medidas de distanciamiento, les voy a negar, el niño necesita afecto. El niño necesita. Entonces, yo no le puedo decir como maestro, como de ese, no me toques, no. Más bien darle esa seguridad de que todo está bien. Porque realmente lo que son rutas y protocolos a nivel escolar están muy bien estructuradas. El ministerio nos ha seguido, y realmente más que el ministerio, la ética profesional ha hecho que cuidemos de cada alumno a nivel general para que el proceso educativo continúe. Porque si se para, es un impacto para todos. Nuevamente. Claro. Entonces realmente se está viviendo un momento bastante agradable donde los papás son la clave, que nos envíen con muy buenas energías, voy a decir. Siempre el psicólogo tiene que apuntarle a todo lo positivo y tenemos que decir que si usted tiene miedo, va a haber miedo siempre. Tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir cuidándose, y la institución tiene que hacer un buen trabajo para que el chico, el niño, el adolescente esté bien, pero por el momento ellos están disfrutando, y eso es lo que debemos nosotros rescatar. Hemos hablado, y me parece algo importantísimo, el rescatar a la persona como ser humano. Es cierto lo que tú mencionas, y de hecho los estudios a nivel mundial, internacional, dan cuenta de lo complicado o de la factura, ¿no es cierto?, que se va a pasar en el ámbito de conocimientos para los chicos. De eso hablábamos justamente la semana pasada en el programa, porque este mes que estamos dedicando al ámbito educativo, hablamos como de recuperar ese tiempo perdido. Pero sí, no podemos recuperar ese tiempo perdido si es que no nos centramos en la persona, en estos pequeñitos con estas necesidades tan importantes a las que tú haces referencia. Ahora, Mariusi, la institución educativa está cumpliendo un rol importante en ese sentido. Pero tú mencionabas al inicio de tu intervención, decías, bueno, los papás mandaron a sus hijos a clases, otra vez al colegio, y dicen, bueno, ya quiero empezar a ver resultados. Yo veía que, y es la queja que, por ejemplo, yo en la consulta, ¿no es cierto?, no aprendieron a leer muchos niños, las tablas de multiplicar si antes ya era un dolor de cabeza, ahora es un dolor de cabeza mayor para los otros. La lateralidad, el aferenciamiento de esas habilidades básicas en los más chiquitos tampoco se ha dado apropiadamente. Entonces, si estamos como instituciones educativas, o si las instituciones educativas en este momento están centradas en trabajar con los niños desde su soporte emocional y afectivo, ¿qué hacer entonces para a los padres decirles, tal vez esperemos un momentito, ya vamos a la parte académica, o cómo ayudar en ellos a bajar esa tensión, esa ansiedad que ellos tienen también frente a avancemos en los contenidos? Decías también, estamos en el segundo quimestre, es decir, nos quedan ya poquitos meses para terminar este nuevo ciclo escolar. ¿Cómo ir lidiando entre esos dos aspectos, y qué tendrían que hacer los padres para poder acompañar ese proceso apropiadamente? Claro, a ver, siempre les voy a decir a los papás y a la comunidad educativa en sí, y a todos les voy a decir, relájese, relajémonos. Cuando uno mantiene tensión y le recibe al niño en tensión, y en la casa es que tienes que aprender y tienes que hacerlo, no va a ir bien el proceso. Entonces yo les voy a decir a todos, relájese. Lo que se aprendió, y lo que no, todavía tenemos tiempo. O sea, hay destrezas, hay habilidades, hay competencias, hay contenidos que sí son claves, porque es como en el área de matemática o de lengua, que si no se dio un contenido puede ser la clave que no pueda avanzar a la siguiente fase. Claro. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Nosotros, cuando ya los tenemos a los chicos en el aula, podemos empezar de vuelta y podemos replantear contenidos y ver si tenemos que dar 2 pasos para atrás, hacerlo. Si acumulamos y comenzamos a estresar más, no hemos salido de la pandemia. Porque en sí, la pandemia fue un encierro estresante. Y si es que nosotros empezamos a estresar más y que tenemos que avanzar y por cumplir, vamos a estresar en casa, el papá se va a terminar estresando, mejor no salimos de la casa, ¿no? Entonces tenemos que ya proponernos cosas concretas, reales y solucionables. Yo sí propongo al papá siempre, ahora que el chico llega, converse. Porque cuando estuvimos encerrados ya no conversábamos, todo el mundo estaba en sus cuartos, estuvimos ya encerrados en las computadoras y se perdió hasta la conexión familiar. Claro. O sea, 2 años en el que no solo se perdió el aprendizaje, se perdió las relaciones, se enfrió.
Entonces ahora que ya todo el mundo estamos saliendo y estamos retomando nuestra vida un poco todavía con límites, sí les digo a los papás, apenas lleguen los chicos a la casa, primero descargue la maleta. ¿Qué es descargue la maleta? Pregúntele cómo le fue. No diga cuántos deberes tiene. No. Pero ¿cómo le fue? ¿Con quién jugaste? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién conversaste? ¿Estás bien? Primero eso. Y después vamos a los que son actividades ya escolares y luego actividades de rutinas familiares, dar roles, responsabilidades. Tenemos que irnos otra vez acomodando a lo que fue hace 2 años. Con esto que tú mencionas, y bueno, y era un problema que podríamos decir desde antes, se cuestionaba siempre, ¿no? La cantidad de tareas, por ejemplo. Entonces, siempre estábamos hablando y decíamos, no, es que tantas tareas escolares a los niños les agobia. Teníamos niños que pasaban, qué sé yo, desde las 3, 4 de la tarde que regresaban a casa hasta las 7, en los mejores de los casos, o más haciendo tareas. Esa no es la solución ahora tampoco. No, realmente cada institución educativa toma sus planes y sus controles y sus metas. Yo no voy a refutar en eso porque son las autoridades las únicas en poder. Nuestra orden es que el chico llegue a la institución y ahora nuevamente ame lo que hace. Es que salga de la tecnología. Esa es la principal meta. Que vuelva a conversar, porque los adolescentes, ¿qué hicieron? Fue un proceso de interiorización propia, ya no empezaron ni siquiera a conversar con los padres. Entonces el primer objetivo es poder que todos se integren, eso es, que se empaten a la institución de vuelta, que sienten que es un nuevo hogar. Siempre las instituciones van a ser un nuevo hogar, siempre se va a hablar. Entonces, y después de eso sí, empezar a seguir compactando el currículo. Nuestra idea como institución es seguir priorizando contenidos, no amontonar de deberes, porque no por mandar a la casa vamos a solventar todos los espacios y huecos que se generaron en estos 2 años. El mejor aprendizaje es el que se da en la escuela. Eso siempre voy a decir. Por más que en casa esté papá, mamá, pues en la escuela es donde mejor aprende. Porque está el maestro en vivo y en directo, aún ahora con mascarillas. A los docentes les toca hacerse realmente... Han sido una prueba de fuego muy grande porque se han tenido que autoeducar. Ellos no manejaban la tecnología como ahora lo hacen y son realmente mis respetos a todos los docentes porque se adaptaron y lo hicieron por amor a su profesión, a sus alumnos. Porque uno, yo digo, cuando le ponen un reto, le cuesta a veces, pero a los docentes no les costó. Más bien se preocuparon por salir adelante. Entonces, realmente sí voy a rescatar ahora el hecho de que el chico necesita estar tranquilo, la familia necesita estar tranquila, porque más allá del estrés de los niños, del estrés de los padres, y yo creo que todos como papás llega un punto en el que ya necesitábamos salir. Y podemos encontrar indiscutiblemente otro grupo de estudiantes que a pesar de todo este proceso van a requerir una ayuda adicional. Es importante eso. ¿Qué tan valioso es en este momento acceder a ese tipo de apoyo, de acompañamiento psicológico, pedagógico, educativo, que le ayude al niño a retomar otra vez su aprendizaje? Claro, si hay falencias educativas que nosotros podemos ir solventando como institución educativa. El DES es clave, siempre voy a decir, pero hay casos que realmente venían también con un problema anterior y que con esta pandemia se enfatizó y se profundizó. Entonces, si retomamos y el problema sigue o está un poco más grande, nosotros sí remitimos y nosotros hacemos evaluaciones extras, no nosotros como institución, pero adicionalmente, y los padres acceden. Porque si uno como papá se cierra y dice, no hay el problema, no, es que mi hijo está bien, realmente no estamos mintiendo. Porque no solo la ayuda es académica, necesitamos ayuda emocionales en ciertos casos, ayudas familiares también, y con eso se logra solventar con una terapia adecuada. A tiempo, todo problema se soluciona. Tarde ya no. Y más cuando están pequeñitos todavía. Así es. Ahora, cuando tenemos todavía un grupo de estudiantes en esta modalidad híbrida, en no asistencia permanente todavía a las clases, porque todavía hay instituciones educativas que van 2, 3 veces a la semana, en donde no están integrados todos. Eso todavía nos va a ser como un limitante para poder seguir avanzando sin dificultad. Sí, realmente nosotros somos híbridos, nuevamente estoy hablando desde mi experiencia, nosotros somos híbridos,
pero el mantener a chicos en la casa y chicos acá realmente no logra hacerse que el objetivo del maestro de hacer un 100% no lo logra, porque estoy haciendo un 100% en aula, pero un 50% en casa, porque realmente en casa yo no sé qué pasa atrás de la pantalla, siempre voy a decir eso. Entonces, realmente yo creo que hasta que se finalice el año lectivo no vamos a tener datos reales de cómo finaliza este año escolar académico. Lo único que tenemos al momento es un dato emocional que se necesita contener. Necesitamos traer de vuelta. Sé que estamos a la espera de las vacunas de los más pequeñitos, que son la última población ya en riesgo, pero si llega, ya todos vamos a tener que retornar. Y eso va a ayudar también a que ya esta pandemia se vaya superando y que los chicos lo recuerden como el gran reto que ellos también lo pasaron, porque recordarán sus fotos y verán en mascarillas y verán a sus compañeros y dirán, lo pasamos. Bien, muy bien, muchas gracias, Mariusi. Y miren, ustedes, amigos televidentes, cómo gracias a estas experiencias que se van dando desde el aula, ¿verdad? Hemos podido ir mirando todo ese proceso que van teniendo los chicos. Mariusi ha dado algunos aspectos que son fundamentales, sobre todo rescatar y pensar en esa parte emocional que es importantísimo. Cuando el niño está bien, está contento en su escuela, Mariusi decía que vuelva a amar, ¿no es cierto?, ese rol de ser estudiante, que vuelva a amar nuevamente ese proceso de aprender otra vez, cuando vuelva a socializar nuevamente con sus compañeros y cuando vuelva a ponerse en sintonía, los aprendizajes irán llegando y la labor de los maestros va a ser nuevamente ponerse en ese ritmo. Mariusi, quiero agradecerte por habernos acompañado. Gracias por esas valiosas observaciones y acotaciones que hiciste al respecto. Como siempre, las puertas de Psicolife están abiertas para poder ir abordando estos temas. Y a ustedes, amigos televidentes, agradecerles también por acompañarnos semana a semana, invitarles a que miren nuestro programa a través de Telesucesos, Canal 29, los días viernes a las 10:30 de la mañana. También que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife. Y también pueden compartir este programa, que estoy segura que para muchos padres va a ser de suma utilidad, a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,